18:36 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia y tenemos otro incidente en Estados Unidos que estamos empezando a ver manifestaciones. Particularmente se trata sobre el asesinato de Troy Nichols, un joven de 29 años afroamericano que fue brutalmente golpeado por 5 policías, un caso que recuerda mucho a lo que fue el caso de George Floyd, que generó una gran oleada de protestas en todo Estados Unidos, con asesinatos, incluso con mucho vandalismo, con una gran cantidad de heridos, que afortunadamente en este caso fue un poco menos violento toda la repercusión, todas las protestas, pero todavía está la posibilidad de un escalado. Particularmente el presidente Joe Biden habló con los padres de este joven, estuvo pidiéndole a la gente que realicen las manifestaciones de manera pacífica, y habló sobre que estaba indignado y profundamente herido con la muerte de este sujeto. Una de las principales diferencias con el caso de George Floyd es que, a pesar de que aún están hablando sobre lo de Black Lives Matter y sobre la discriminación racial en Estados Unidos, en este caso fueron 5 policías negros los que golpearon a este joven. No fueron ninguno de ellos blanco, y la verdad que se puede ver en los videos que evidentemente hubo un nivel de brutalidad extremo. Según las declaraciones de la madre del chico, lo llegó a ver en el hospital totalmente hecho papilla, según las palabras de ella, totalmente destrozado, ¿no? Brutalmente golpeado, y evidentemente hay una circunstancia bastante extraña, ya que, según se informa, este joven fue simplemente detenido en una inspección de tránsito, por lo tanto no debería haber sido tratado de esa manera. La verdad que desconocemos las circunstancias que llevaron a los policías a realizar semejantes actos. Los 5 policías han sido despedidos, están recibiendo en este momento cargos por asesinato. Hay, si mal no recuerdo, 3 de ellos que están en este momento bajo libertad por fianza, y estamos ahora a la espera de ver qué sucede con este caso más que polémico, y que nos vuelve a saltar la alarma de estas protestas de Black Lives Matter. En este sentido, de manera, yo creo, más que injustificada, ya que no creo que sea un tema racial si son hombres negros los que golpean a otros a otra persona negra. En todo caso, hay una diferencia obviamente de poder, ya que son 5 contra 1, sumado a ser policías y un civil, y lo que se argumenta por parte de los grupos de Black Lives Matter es que está tan naturalizada la violencia hacia los afroamericanos, hacia los negros, que incluso los propios policías negros normalizan golpear de manera brutal a una persona que teóricamente es de su misma raza, ¿no? No sé, chicos, ustedes qué opinión les merece. Que en efecto es muy curioso lo que aquí sucede en Estados Unidos, porque hay un trasfondo que es básicamente una suerte de determinismo cultural, y paso a explicarlo en términos muy simples. El argumento que van a aducir los miembros de Black Lives Matter, que claramente han visto es un punto de inflexión y en el auge que han tenido a partir del caso de George Floyd, si bien es una organización que ya trabajaba desde hace muchos años. Ahora, ¿cómo van a intentar justificar? Esta es la gran pregunta que uno se haría. ¿Cómo intentan justificar el racismo cuando son afrodescendientes quienes en uso, y podríamos llegar a decir en algún punto estimativamente abuso del poder, eliminan la vida de otro afrodescendiente? Estamos hablando aquí de caucásicos, como sucedió en el caso de George Floyd, que por cierto, allí también había personas afrodescendientes y latinos, Y es decir, asiáticos. otras etnias, asiáticos también, interviniendo desde las jerarquías de poder hasta en el caso concreto. Van a sostener que básicamente es una suerte de patriarcado blanco, para que se pueda entender en términos simples. Recuerden qué sucedió aquí cuando tantas veces en Argentina se han dado casos lamentables. Estoy pensando en el horrendo crimen de Lucio Dupuy, el caso tan controvertido y famoso de Nair Galarza, donde no pocas feministas, famosas por cierto, sostenían que aunque la victimaria fuese una mujer, es culpa del patriarcado, porque son generaciones tras generaciones que han determinado la conducta y la mente de la persona victimaria. Aquí van a sostener lo mismo. Alguien cuando demuestra que
un afrodescendiente puede ser violento, incluso más que a veces un caucásico en ciertos casos, lo que uno intenta expresar en esos casos, uno me refiero a mí, a Alejandro, Ramiro, Augusto, es demostrar que la violencia como expresión del mal es producto de un fenómeno histórico en la naturaleza humana, independientemente de la raza, el credo o el sexo. Ahora, según estos progresistas que tienen un determinismo en la cultura, en realidad sí atiende una cuestión propia de la raza, la religión, el sexo, pero es que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Por eso es que hay mujeres que, por no ser feministas, ya son patriarcales, y hay afrodescendientes que son racistas, pero no cuando discriminan y atacan violentamente a gente blanca, como ha sucedido tantas veces, sino cuando atacan a otro afrodescendiente. Acá lo importante, en resumidas cuentas, es: se tiene que morir el hombre blanco, heterosexual, cristiano, capitalista, para que haya justicia. Si fallece alguien que no sea blanco, heterosexual, capitalista y cristiano, cuando fallece alguien que no tenga esas características, es una pobre víctima del sistema, independientemente de lo que haya hecho. Ante la duda, es una pobre víctima del sistema. Y esto está generando una ola de violencia que se está viendo en el mundo. Volvemos a Argentina nuevamente un instante y con esto le devuelvo la palabra a Alejandro. Hace tiempo atrás era impensado la forma brutal en la que se están asesinando a niños. Pero claro, se empieza a cosificar al ser humano en todas sus etapas, incluso de la concepción. Ya lógicamente no habría ningún inconveniente con un niño de 2 a 5 años. Y me remito a las pruebas concretas. Se cosifica desde la cultura del ser humano, tenemos la violencia que tenemos hoy. Lo que sucedió con George Floyd fue simplemente un adelanto. ¿Por qué lo digo? Porque, perdón el paralelismo, perdón Alejandro que me exceda un poco. No hay problema. Pero pensemos un poco en el sistema. Pensemos en el sistema, vayamos a lo macro. ¿Qué sucedió con George Floyd? Independientemente de lo que hizo antes, no voy a juzgar sus acciones porque no voy a validar que el Estado, por alguna circunstancia, haga uso y abuso del poder. Al menos no es mi tesis. Pero la premisa era: George Floyd murió a causa del abuso policial que tiene todos los elementos para evitar que se llegue a esa circunstancia. Supongamos que fuese cierto. Yo no estuve presente en el hecho. Opino de acuerdo a lo que recibo. La información que nos llegó fue esa. Supongamos que fuese cierto. A George Floyd lo asesinan con un abuso de poder. Hasta ahí estamos de acuerdo los cuatro que estamos en la mesa, ¿no? Sí, en realidad las circunstancias fueron bastante más complejas. Sí, pero por eso estoy haciendo una reducción para que se entienda el ejemplo, si no nos vamos a ir por las ramas. ¿Se entiende? O sea, el problema era que había un abuso de poder. ¿Qué hizo Black Lives Matter? Pensémonos por un instante. ¿Cómo fue el método de protesta? Violencia. Porque los videos fueron eso. Violencia. En manada, que por cierto, no sé si saben que en las cárceles está muy mal visto el tema de las patotas. Porque solamente el cobarde ataca en manada. El hombre es mano a mano. Esto es el código de barrio. En manada, esta gente que no quiere ser estereotipada de violentos, porque vieron que a veces uno cuando lo estereotipa suele escuchar que hay gente que dice: se comportan como bestias, como monos, como incivilizados. ¿Qué hicieron? ¿Tuvieron una conducta ejemplar como Martin Luther King, demostrando de saco y corbata que desde la paz se puede dialogar y construir un mundo civilizado? ¿O se comportaron como animales que en patota parecían recién salir de un zoológico a quemar medio Estados Unidos? Piénselo cada uno, saquen sus conclusiones. Yo no digo qué hicieron, yo digo qué pasó, no sé. Ahora, ¿qué pasa acá? Vamos de nuevo, salvemos las distancias. Este nuevo caso, ¿saben qué me hace acordar un punto? Miren, 5 contra 1 creo que fue acá el caso. 5 contra 1. 5 contra 1. 5 policías. 5 policías contra 1. Acá tuvimos un caso lamentable, horrendo, tristísimo, que se cobró una vida completamente inocente, la de Fernando Báez Sosa. Resumidas cuentas, ¿cómo podemos resumir el caso de Fernando Báez Sosa? 8 contra 1. A muchos nos parece una cobardía. Yo que soy practicante de artes marciales, me parece una cobardía que ya haya 2 personas contra 1. Imagínense 8 contra 1. Una cobardía. ¿Cómo reaccionó la sociedad? ¿De manera civilizada? ¿De manera racional? ¿O la sociedad que dice la violencia es mala, reaccionaron violentamente, escrachando a las familias, amenazando de muerte, amenazando con abusos sexuales a las hermanas y las madres de los comprometidos? Es como que yo cometo un delito y tuviese que mi esposo o mis hijas pagar las consecuencias de mi delito. Ni en Roma, hace 2 milenios atrás, existía la pena heredada.
Bueno, te digo que igual y acá los argentinos que se creen civilizados te están diciendo, sos un violento, ¿y cómo vas a responder siendo más violento? Lo que pasa es que no hay autoridad tampoco. Claro, pero ese punto, fíjate, los argentinos en ese sentido hemos sido muy similares a los de Black Lives Matter. Acá es que ninguno se venga a lavar las manos. Criticamos la violencia y queremos solucionar la violencia, ¿cómo? Con más violencia. Pero a mí un alumno en la facultad donde yo doy clases viene y me responde un examen de lógica, yo doy lógica y retórica, me responde así, lo tengo que reprobar. Por más emotivo que sea el discurso que me haga, no es lógico. Decir que voy a combatir la violencia con más violencia, ¿qué es lo que está haciendo Black Lives Matter? Lo mismo que sucede acá en Argentina, y no es por defender a los rugby, pues no me interesan los rugby, además todos saben lo que yo pienso y ya le quedo 2 editoriales. Ya saben lo que pienso de esta gente, pero no por eso voy a ser injusto. No por eso voy a ser injusto. Si me parece mal un hecho de violencia, porque acá hay muchos que son muy hipócritas, ¿les pareció mal que 8 tipos le peguen a uno? ¿Saben qué es lo que están diciendo muchos argentinos? Pero muchos saben que dicen, ojalá los violen en la cárcel. Una falta de respeto para que sufren abuso sexual, que se esté tomando el abuso sexual con esta calidad de sorna, incluso venganza. ¿Ven? ¿Se entiende? Digo, porque nosotros hemos trabajado en una fundación contra el abuso infantil. El que pasó por un abuso no se lo desea ni su peor enemigo. Y acá tantos argentinos rajándose la historia. Black Lives Matter, lo mismo. Y con esto cierro. Lo mismo. Te dicen, está mal que maten a un pobre afrodescendiente. La violencia está mal. ¿Y cómo lo demuestran? Quemándote Walmart y atacando a una pobre mujer blanca en silla de ruedas, porque los videos están. Esta es la gente. Sí, ancianos, a gente indefensa, en batota, por supuesto, ¿no? Atacando, obviamente. Atacando de grupo. Sí. Una cosa lamentable. Y, bueno, a ver, lo principal cuando uno tiene un problema, para tratar de solucionarlo, es ver realmente de qué se trata el problema y cuál es el origen de ese problema. Si uno trata de solucionar un problema como lo que sucedió con este joven que fue golpeado por estos policías y fue asesinado realmente, tratando de echarle la culpa al racismo cuando son 5 policías negros los que lo golpearon, evidentemente si el diagnóstico está mal, la solución va a estar mal también. Entonces esto no nos va a llevar a nada más que a generar, primero, que estos casos se profundicen, que se multipliquen, como pasa en el caso de la violencia, acá en Argentina, el feminismo, la violencia contra la mujer, que se polarice aún más a la población y que los grupos supuestamente excluidos, como podrían ser los grupos minoritarios afroamericanos, terminen generando un odio hacia los grupos blancos, por ejemplo, porque evidentemente el discurso que les están plantando es que a ellos los van a matar simplemente por ser negros, entonces obviamente van a odiar a estas personas que los quieren matar por ser negros. Una cosa que evidentemente para una persona, si a vos te dicen que la otra persona piensa de esa manera, no vas a ser muy simpático con ellos, lo cual es lógico. Pero entonces si el diagnóstico está mal, el resultado va a ser no solamente negativo, no va a ser positivo, sino que además va a ser contraproducente, va a terminar generando hechos aún peores y con mayor escalada del nivel de violencia, y probablemente vamos a terminar con más casos como el que tuvimos recién. Donald Trump también repudió el hecho también, por supuesto, dijo que le pareció terrible y que lo estaban vapuleando, eso jamás debió haber sucedido, dijo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.